Antes de que digas que estoy loco, por favor, escúchame. No me queda mucho tiempo ni espacio en el teléfono, pero necesito dejar esto escrito aunque sea lo último que alguien sepa de mí. Lo que le pasó a mi hermano comenzó con una simple historia infantil, una rima tonta que nadie debía repetir, pero lo hicimos, y lo peor es que funcionó. Ahora sé que las hadas existen, pero no como crees. Y si estás escuchando esto, te ruego que no vayas al bosque, porque el rey de las hadas no juega limpio. Quédate hasta el final, porque puede que esta historia sea la única forma de evitar que alguien más desaparezca. Bueno, sé que si fuera directo al grano pensarían que estoy loco y simplemente me desconectarían. Mi teléfono está casi lleno, así que tengo tiempo para escribir una breve explicación. Ojalá esto salga bien y alguien, quien sea, pueda ayudarme. Supongo que debería empezar desde el principio. Puede que esta sea la última vez que alguien sepa de mí en un tiempo. Vengo de un hogar desestructurado. Al principio éramos un núcleo familiar, hasta que vuestras vidas se volvieron nucleares. Mis padres tuvieron un divorcio complicado y mi madre, tras obtener la custodia completa, nos llevó a mí y a mi hermano menor de un lugar remoto de Illinois a Irlanda. Dijo algo sobre querer alejarse de un ambiente tóxico. No lo sé. Lo único que sé es que a los 14 años estaba en casa nueva, en un país nuevo, con una cultura nueva, simplemente intentando orientarme. Por suerte, si había algo que a mí y a mi hermano nos encantaba, era explorar. En Irlanda hay muchas colinas boscosas y sin depredadores como osos o lobos. A mi madre le parecía bien que saliéramos a explorar el arroyo local. Creo que estaba lidiando con muchas cosas en ese momento, así que le daba tranquilidad estar en casa silenciosa sin tener que lidiar con dos niños. Así que mi hermano y yo salíamos a pasar horas en el bosque, jugando a la imaginación, haciendo mapas, trepando árboles, y cuando oscurecía, volvíamos a casa planeando la aventura del siguiente día. Ese primer verano, antes de que empezaran las clases, fue uno de esos recuerdos que uno recuerda de adulto cuando se da cuenta de lo bien que lo pasó. Por desgracia, esos fueron los últimos recuerdos, así que tengo de mi infancia con mi hermano. Me costó hacer amigos en el colegio, pero aún así me sentía incómodo siendo el nuevo, con un acento raro. A James le costaba más. Era un niño imaginativo, quizás demasiado imaginativo, lo que probablemente incomodaba a algunos de sus compañeros. Cuando salía con mis amigos después del colegio, mi hermano me acompañaba. Mi madre insistía en que lo llevara. No me molestaba para nada. Mi relación con James era buena y por lo general no nos peleábamos como a la mayoría de los hermanos. Creo que es porque ambos nos dimos cuenta de que, aparte de mamá, solo nos teníamos del uno al otro después de aquella mudanza. Mis amigos siempre dudaban cuando querían ir al bosque. Ahora que lo pienso, en retrospectiva, rara vez nos encontrábamos con niños mientras jugábamos en el bosque, como mucho con algunos excursionistas, pero nada más. Ahora lo entiendo, pero en aquel entonces no entendía el por qué. Me costó mucho indagar antes de que uno de mis amigos, mientras jugábamos en la Nintendo, explicara con voz baja por qué ellos evitaban el bosque. El rey hada, amigo, malas noticias, siseó mi amigo, como si decir esas palabras
fuera suficiente para desencadenar una calamidad. Recuerdo haberlo mirado estupefacto. La falsificación. ¿Fingir qué? Pregunté. Él solo puso los ojos en blanco. No, amigo, no estoy fingiendo nada. Reyada. Mi amigo se quedó en blanco. Como hadas o cosas así, masculló. Hadas, tío. Sé realista. Sé honesto. ¿Y de que viste un cadáver dentro alguna vez o algo así? Cállate. Hablo en serio. La gente se pierde en el bosque. Mi madre conoció a alguien que intentó encontrar al rey Hada cuando era pequeña. Dijo esas palabras, se adentró en el bosque y nunca más salió. Palabras, le arqué una ceja. Él asintió. Sí, sí, ve a un lugar en el bosque. Di unas palabras y eso debería ser todo. No parecía querer entrar más en detalles. ¿Por qué carajos alguien haría eso?, pregunté. ¿Por qué la gente juega al Bloody Mary, amigo? No lo sé. Me encogí de hombros y me di cuenta de que, en ese contexto, supongo que tenía sentido. Es algo que hacen los niños pequeños para asustarse unos a otros cuando no hay mucho que hacer. No solo los idiotas intentan invocarlo. A veces dicen que se les aparece a cualquiera que se pierde en el bosque. O te arriesgas con el rey hada o mueres en el bosque. Así que sí, el bosque es un asco. Volvió a centrarse en el juego, demostrando que ya había terminado con esa conversación. Aquella noche decidí compartir lo que aprendí con mi hermano, y ese fue mi mayor error. James era un gran fanático de los criptidos. Descubrir que hay algo criptido del que nunca había oído hablar prácticamente en su patio trasero. Tenía 1 millón de preguntas. ¿Qué aspecto tiene? ¿Qué hace? ¿Cuáles son las palabras? Que yo no pudiera responder a ninguna de esas preguntas no calmó su recién descubierta curiosidad, simplemente lo animó a buscarlas por su cuenta. Durante las siguientes semanas, él venía a verme con sus hallazgos dispersos al azar. Sara, en la escuela dice que parece un hombre con cabello rojo. Oye, Mike dice que juega con él. Lo que mi hermano aprendió de sus compañeros, a pesar de su retenencia a hablar con él, y de los adultos dispuestos a hablar de ello, había algo que nadie le había dicho. Las palabras. Nadie le explicaba qué eran, y eso lo carcomía. Siempre que salía con mis amigos y mi hermano se unía, se ponía pesado, insistiéndoles con las palabras, ya que técnicamente eran la cuna de mi conocimiento del rey hada. Mis amigos normalmente toleraban a James, porque con esta nueva obsesión suya me di cuenta de que estaban muy enfadados con él. Vamos, chicos, por favor, ¿qué dicen? ¿Son malas palabras? ¿Por eso no lo dicen? Mi hermano estaba especialmente quejoso todo ese día. Intentamos ignorar a mi hermano, concentrándonos en la pantalla de la máquina recreativa del local. Sam, ¿por qué tuviste que contarle a Tim un estúpido cuento de hadas? Mi amiga le dijo. Porque el muy loco siempre quiere estar en el bosque. Sam se brotó el lugar donde Brianna lo golpeó. Entonces, ¿no lo crees, Brianna? Debo admitir que, con la existencia de James, yo también estaba empezando a interesarme más en aquella leyenda del rey hada. Hubo una pausa antes de su respuesta. Claro que no. Su mirada se posó en mí un instante antes de volver a la pantalla. Solo una leyenda para evitar que los niños se lastimen en el bosque, dijo ella. James vio su oportunidad. Entonces, dime las palabras y dejaré de molestar. Antes de que Brianna pudiera replicar,
Mi amigo la interrumpió. Brianna, por favor, dile esas malditas palabras de una vez para que se calle. Bien, resopló. Se alejó un momento y regresó con una servilleta con palabras garabateadas. James estaba a punto de arrebatársela de la mano. Cálmate. Levantó la servilleta más alto de lo que mi hermano podría alcanzar. Escúchame con atención, dijo Brianna. No digas estas palabras en voz alta, ni aquí, ni con las palabras, ni en ningún sitio. ¿Entendido? No solo miró a James, también me miró a mí, como si supiera que iba a tener que intervenir para evitar que James tomara una tonta decisión. Aunque no lo crea, la gente se comporta de forma extraña cuando se menciona a este tipo. No seas pesada. Bajó la servilleta y James la agarró. Me incliné sobre su hombro para leer las palabras yo mismo. Estas palabras fueron: junto a un tocón solitario en el claro del bosque, el rey de las hadas está aquí para quedarse. Toca 3 veces y aparecerá. El rey de las hadas vendrá a jugar. Estas eran las palabras con lo que supuestamente invocaban al rey hadas. James no aportaba su mirada del papel. Sus ojos recorrieron las líneas leyéndolas una y otra vez, como si temiera que desaparecieran si apartaba la mirada. Mis amigos parecían contentos, pues mi hermano ya no era una molestia, así que volvimos a concentrarnos en asegurarnos de tener suficientes monedas para llegar al final del juego. Pronto llegó la hora de volver a casa. Mi hermano finalmente habló mientras caminábamos de regreso a casa. Sé dónde está. Su voz salió suavemente, casi como la había imaginado. ¿Qué? Le pregunté. El rey hada. Sé dónde está. La rima. Ya hemos estado allí antes. Recordé la rima de la nota garabateada en su mano, apretando el puño con fuerza sobre la servilleta. Un tocón, solo, en un claro del bosque. Lo había recordado. No los encontramos en el bosque cerca de nuestra casa. Es una imagen tan extraña que llamó la atención. ¿De verdad crees que la rima se refiere a eso? Levanté una ceja hacia James. Él asintió con fervor. Tal vez podríamos. Lo interrumpí de inmediato. No, cálmate, jefe. Ya dijiste lo que dijiste. Prometiste no volver a molestar. No vas a ir por ahí. Me aseguré de que mis palabras fueran tajantes para disuadirlo. Parecía que lo había dejado. Durante la semana siguiente, más o menos, James pareció volver a la normalidad. Debería haberme dado cuenta de que era ridículo que dejara algo que lo obsesionaba tan rápido, pero yo era solo un adolescente en aquel entonces. Me desperté ese sábado por la mañana y vi la ventana abierta y a mi hermano desaparecido. En ese momento salí de casa lo más rápido que pude. Si me daba prisa, pensé, podría alcanzarlo antes de que llegara al claro del bosque. No fui lo suficientemente rápido. Ella estaba allí, sentado en el tocón. James, le grité, ¿estás loco? ¿Qué te pasa? Podrías haberte hecho daño aquí afuera al salir. James, mi hermano, negó con la cabeza. Estoy bien. Además, sabía que me habrías negado si te hubiera invitado a venir. Porque es una tontería, James. Mamá ni siquiera sabe que estamos aquí. Vamos, volvamos de inmediato. Junto a un tocón solitario en el claro del bosque, mientras hablaba, se me erizó el pelo de la nuca. James, ya basta. Basta en serio, le dije. Avancé para cortar la distancia entre los dos. El rey hadas está aquí para quedarse. No vaciló.
Ya basta, te lo advierto, grité. Ni se inmutó y siguió recitando las palabras. Toca 3 veces y aparecerá. Su puño golpeó el tocón donde estaba sentado. Hubo un crujido en las hojas que me detuvo en seco. El rey de las hadas vendrá a jugar, dijo esas últimas palabras mirándome directamente a los ojos. Recuerdo que ambos conteníamos la respiración esperando a que un duende saliera de entre los arbustos. Pasaron los segundos, pero nada aparecía. Exhalé, acortando la distancia aún más, y agarré a mi hermano con fuerza de la mano. Idiota, ¿ves? Te alteraste para nada, le dije. Le arranqué del tronco, agarrándolo con fuerza por la muñeca. A casa, ahora, le dije. Las lágrimas le inundaron los ojos. Lo siento, Tim, es que... es que nada, le dije. Me giré para fulminarlo con la mirada. ¿Qué? ¿Qué querías, que te llevaran al bosque para dejar a mamá muerta de preocupación? No, solo pensé, solió entre sollozos. Solo pensé que si conocía al rey Hada y jugaba con él, tendría una historia genial para contarle a la gente, y querían ellos hablar conmigo. Su voz era muy débil, eclipsada por el silencio de los árboles que nos rodeaban. Envainé mis dagas oculares, aflojando la presión. Sí, bueno, quizás podríamos construir un fuerte o algo así pronto. Sería genial invitar a la gente, ¿no? Me sentí como un idiota. James solo asintió. Fue por entonces cuando nuestra conversación se apagó. Durante esta pausa noté que algo andaba mal. El silencio de los árboles era de mañana. El bosque debería ser un sinfín de chirridos y silbidos, pero estaba en silencio. El único sonido era el viento en los árboles y el ocasional crujido de alguna rama. Aceleré el paso por el bosque. Debería haber un sendero que saliera directamente del bosque. El claro. Estábamos de vuelta en el claro. Era imposible. No giramos ni una sola vez. Habíamos estado en este bosque decenas de veces y era imposible que nos hubiéramos confundido. En ese momento pensé que quizás estaba tan concentrado en regañar a mi hermano y luego consolarlo que no presté atención a dónde nos dirigíamos. Sin embargo, la mirada de desconcierto en el rostro de mi hermano me indicó que estaba tan sorprendido como yo. Seguimos adelante, ambos concentrados en asegurarnos de salir del bosque. Entonces lo oímos, un canto de pájaro singular. El ruido me heló la sangre por completo. Claramente no era un pájaro, sino alguien que intentaba sonar como un pájaro. ¡Cucú! Los ojos de James se abrieron de par en par y me miró. Tim chilló. Muévanse. Empezamos a trotar a la velocidad suficiente para no engancharnos con ninguna raíz ni con la maleza. Sin embargo, por mucho que nos moviéramos, el canto de los pájaros se mantenía equidistante, siempre detrás de nosotros. ¡Cucú! ¡Cucú! Nos movimos más rápido. Podía oír a James sollozar mientras corríamos, pero no quería voltear la cabeza. Tenía miedo de mirar a otro lado que no fuera al frente. No quería saber si podría ver quién hacía ese ruido. Nuevamente se escuchó cucú, cucú. Estaba seguro, se acercase, fuera lo que fuese, se acercaba. Delante de nosotros los árboles se dispersaban. Ya casi estábamos allí. Cucú, cucú. Los pulmones ardían. Mis piernas estaban raspadas por las ramas. Me abrí paso hacia el claro, donde,
había un tocón. Regresamos de nuevo al claro. Esta vez ya no estábamos solos. Sobre el tocón estaba un hombre bien vestido, de pelo rojo brillante. ¡Cucú! Su risa revoloteó por el aire como una hoja de arce. Hola chicos, me llamaron. Espero una respuesta. Y bien, pasen, pues charlemos un rato. El hombre del tocón nos hizo señas para que nos acercáramos. Llevaba un chaleco elegante y pantalones a medi, de color de las hojas que nos rodeaban, y parecía brillar levemente con grabados dorados cuando el sol le daba justo en el blanco. Señor, sentí que mi cuerpo temblaba. Vaya, Su Alteza estará bien conmigo, dijo. Su sonrisa claramente buscaba ser encantadora, pero solo me provocó más náuseas, como si estuviera viendo el cadáver de un ser querido. James habló tartamudeando. Su Alteza, la reyada, mientras se acercaba a él. El hombre sonrió radiante, señalándose a sí mismo. En persona, tú debes ser James. Me miró fijamente. Y tú debes ser Tim. Un placer conocerlos a ambos. La verdad es que no suelo encontrar a mucha gente dispuesta a jugar conmigo. ¿Extranjeros también? Esto sí que es un lujo. Tardé demasiado en darme cuenta de que James y yo caminábamos hacia adelante mientras lo escuchábamos hablar. Demasiado tarde reaccioné de pie frente al tocón. Con delicadeza, el hombre se bajó del tocón entre nosotros. Bueno, seguro que estáis aquí para jugar, ¿verdad? Me encanta el buen juego. Nos puso una mano en el hombro a cada uno. En realidad, Su Alteza, conocerlo fue un gran honor, pero nuestra madre podría estar preocupada por nosotros. Mi mente era un desastre tratando de averiguar qué decirle al hombre que olía a lluvia fresca con un toque de fruta podrida. El rey Hada simplemente negó con la cabeza. Tonterías, Tim. Ambos vinieron hasta aquí, incluso llamaron a mi puerta. Nos quitó los brazos de encima y golpeó el tocón. Lo menos que puedo hacer es entretener a mis invitados ahora. ¿Algún juego que prefieran?, dijo el rey Hada. Sabía que era una especie de truco. Las hadas son conocidas por su afición a engañar y meterse con los humanos de maneras cósmicas. Tenía que pensar en un juego en el que pudiéramos tener ventaja, algo que nos diera la oportunidad de salir de aquí. A las escondidas, intervino mi hermano. Se me cayó el alma a los pies. Ojalá hubiera podido hablar con él sobre su plan. Ojalá supiera qué estaba pensando. El rey Hada le sonrió cálidamente a James. Mi primera opción, James, una de mis favoritas. Y ya que lo sugeriste, insisto en que seas el primero en esconderte. En ese momento, el rey Hada chasqueó los dedos. James se había ido. Un momento estaba allí y al siguiente ya no estaba. James, grité. Tranquilo, amigo, arrulló el rey Hada. Sus palabras como miel. También había un leve zumbido en sus palabras como un enjambre de abejas. James está bien, simplemente se esconde. Tú, amigo mío, estás buscando. Así es el juego. Se sentó en el tronco. El pánico me invadía. El corazón me latía con fuerza. No te preocupes. No habrá límite de tiempo para tu juego, me dijo. Tómate el tiempo que necesites para encontrarlo. Yo también soy justo. Te daré una pista. Se aclaró la garganta. Se me cayó el anillo. ¿Dónde estará? El mismo lugar donde está James. Ya verás.
Así que encuentra el anillo y grita, está aquí, y tu hermanito reaparecerá. ¿Tu anillo? Grité, mirando el suelo con extrañeza. ¿Qué anillo? ¿Qué? Él también se había ido. Yo estaba sola en ese momento. Intenté tranquilizarme. Esto no es tan malo. Puedo hacerlo. Encuentro un anillo, gritó. Está aquí y entonces se acabó el juego. El hombre estaba bien vestido. Su anillo debía ser ornamento y destacar en algún lugar. Inmediatamente me puse a buscar recorriendo el suelo del bosque en busca de un destello de algo brillante. Los segundos se convirtieron en minutos. Estos se convirtieron en horas. Al menos creo que fueron horas. El sol estaba clavado en lo alto. Tenía hambre, pero no estaba muerto de hambre como para no dejar de buscar. Estaba cansado, pero no exhausto. Empecé a trabajar en piloto automático, analizando cada brinza de hierba, hoja y flor que podía encontrar, desesperado por encontrar el anillo. Mi memoria se vuelve borrosa en este punto. Mi madre me dijo que pasaron 2 días antes de que me encontraran en el bosque. Estaba sucio, con los ojos hundidos y no paraba de murmurar. ¿Dónde está el anillo? ¿Dónde está el anillo? Está aquí, una y otra vez. Cuando recuperé la conciencia en la cama del hospital, me acribillaron a preguntas de mi madre, del médico, de la policía. Intenté responder a sus preguntas. ¿Qué se suponía que debía decir? ¿Que un hada había escondido a mi hermano con un anillo? Mi madre estaba destrozada. A partir de entonces, rara vez volví a verla sonreír. El pueblo realizó riadas comunitarias por el bosque durante una semana antes de que las cancelaran. El funeral fue lo peor. No asistió mucha gente y los que asistieron se quedaban mirándome fijamente. Quizás pensaron que lo había matado. Quizás sabían lo que hicimos allí y eso era peor. Quizás James seguía en el bosque, en algún lugar donde la comida y el sueño parecen no importar mucho. Lo comprobé cada vez que pude. Las palabras ya no funcionaban. Cada vez que estaba en ese bosque intentaba llamar al rey Hada. Nunca olvidaré la conversación que tuvo con mi madre después de semanas de búsqueda. Me esperaba en la mesa. Tienes que parar. Se quedó mirándome, sus propias manos, incapaz de moverme. No le hago daño a nadie. Sigue allá afuera. Ignoré su advertencia. Tim, sigue ahí. Lo sé, mamá. Si tan solo pudiera. Se levantó mi mamá de inmediato, dando un puñetazo en la mesa. Basta, basta, Tim. Su cuerpo se estremeció entre sollozos lastimeros. Sé que solo estaban jugando, no te culpo, pero mintió. Pero por favor, ya perdí a uno de mis hijos. Estoy perdiendo al otro. Tienes que parar. Recuerdo sentarme con ella y abrazarla mientras sollozaba. Yo también lloré. A la semana siguiente empecé terapia. Tenía mucho tiempo para ir. Ya no estaba con mis amigos. Me aislaron rápidamente tras la desaparición de mi hermano. Veía a mis amigos del otro lado de la escuela y simplemente negaban con la cabeza y se marchaban. Sus ojos lo decían todo. No me escuchaste. Me llevó años de trabajo con mi terapeuta racionalizar que algo terrible pero normal había ocurrido en esos bosques y que todo lo del rey Hada era solo mi forma de disociarme. James debió caerse y golpearse la cabeza con algo. Cayó de un árbol, comió algo venenoso. Perdí la paciencia e inventé una historia de otro mundo para evitar la realidad de que a veces le pasan cosas malas a gente inocente. A veces el juego de la vida determina a los perdedores, incluso
cuando no se dan cuenta de que están jugando. Cuando tuve la edad suficiente para mudarme, lo hice. Quería empezar una nueva vida en algún lugar nuevo, donde no me miren con la misma mezcla de lástima y asco. Fue una cobardía dejar a mi madre sola, pero ya no podía soportarme más. Regresé a Estados Unidos. Trabajé esporádicamente para llegar a fin de mes en un apartamento nuevo. Casi siempre me quedaba en casa. Nunca volví a caminar por el bosque. Viví una vida que nadie envidiara. Justo después de mi 32º cumpleaños recibí la noticia del fallecimiento de mi madre. Murió en paz en su casa. Los vecinos solo supieron de ella después de unos días por el olor. Tuve que volver a casa para enterrar a mi madre junto al terreno baldío donde había una lápida de mi hermano. Estuve hecho un desastre durante el vuelo. Un nudo en el estómago se hacía cada vez más grande a medida que me acercaba a ello de lo que huía. No sé si fue fuerte. Supongo encontrarme con una publicación interesante mientras navegaba por mi teléfono en el avión. Una publicación de fotos de bosques, árboles altos, la luz del sol brillando entre las hojas y un círculo de hongos en el suelo. Uno de los comentarios me heló las venas y me revolvió el estómago. El comentario decía así: ¡Guau! El anillo de hadas. ¡Qué genial! ¿Un anillo? Imposible. Lo busqué enseguida. Un grupo de hongos, un círculo se conoce como un anillo de hadas. Intenté recordar lo que me dijo mi terapeuta, calmarle, recitar mis mantras. Fue un accidente normal, pero una parte de mí creía muerta, acababa de resurgir. ¿Y si sigue ahí? ¿Y si ha estado ahí todo el tiempo esperándome? ¿Y si puedo volver a verlo? Los y sí brotaban de mi mente, filtrándose hasta lo más profundo de mi ser. Al aterrizar era un mar de dolor y esperanza. Llegué a la casa de mi infancia, con el bosque que se extendía tras de ella, sin un solo árbol fuera del hogar. Por última vez entré. El dolor se apoderó de mi caja torácica al encontrarme de nuevo en el claro. Un dolor sordo, como si la ansiedad te dejara físicamente. De aquí solo hay malos recuerdos. De pie, junto al muñeco, tuve arcadas, temblando pronuncié las palabras. Junto a un tocón solitario en el claro del bosque, el rey de las hadas está aquí para quedarse. Toca 3 veces y aparecerá. El rey de las hadas vendrá a jugar. El canto de los pájaros cesó. Esta vez lo estaba escuchando. El bosque quedó en silencio. Sabía que no iba a aparecer. No importaba. Sabía dónde estaba mi hermano esta vez. Mis pies me llevaron a través de la maleza, mientras mi mente iba a 1000 direcciones diferentes. Fue un tiempo después que lo encontré, en una zona densa del bosque, bajo un gran roble nuboso. Había un círculo de hadas perfecto. Entré en un círculo de hongos y dije con voz áspera: está aquí. Lo encontré. Un instante de silencio lamentable. El roble frente a mí se estremeció. Una grieta del tamaño de una puerta pequeña se abrió paso lentamente a través de la corteza, como si fuera invisible. Lo abriera. Una vez que la grieta se conectó consigo misma, la puerta se abrió de golpe, y allí, sentado de rodillas contra el pecho, estaba mi hermano. Exactamente como lo vi por última vez hace todos esos años. No había envejecido ni un día. Caí de rodillas. James, soy yo, Tim. No pude evitar que me temblara el cuerpo, ni que se me salieran las lágrimas. Bajo el árbol. Tim, ¿qué pasó?
Estaba claramente sorprendida por mi cambio de apariencia. Tenía tanto que contarle, que fue bueno volver a verlo. La confirmación de que no estaba loco, el horror de todo lo que se había perdido, lo que eso significaría para él. Ojalá tuviera tiempo de contarle todo. Nuestro encuentro se vio interrumpido por un hombre que aplaudía justo detrás de mí. Vaya, vaya. Cuando dije que no había tiempo, no pensé que te tomarías tanto tiempo. Tim, muchacho, reconocí esa voz en cualquier parte. Era la voz que me convencía de no haber oído nunca. Lo encontré, por favor, déjanos ir. Giré la cabeza de golpe hacia el Rayada. Él simplemente negó con la cabeza sin perder la sonrisa. Vamos, Tim, no es justo para tu hermano. Te toca esconderte. Chasqueó los dedos. Ahora mismo no sé dónde estoy, ni cuánto tiempo ha pasado. Las paredes que me rodean son de madera maciza. Si este mensaje llega a alguien del mundo exterior, te lo ruego. Si ves a un niño perdido en el bosque, buscando a su hermano, pregúntale cuál era el acertijo. Ayúdalo. Por favor, ayúdame.